Torres, director técnico de la sección de waterpolo de Comunidad de Sant Feliu. Hola, soy Jordi Timblau, soy el director de las área deportiva de Comunidad de Sant Feliu y entrenador del equipo femenino absoluto y juvenil femenino. ¿Y qué objetivos tenéis para esta temporada? Nosotros nos hemos marcado como objetivo llegar a la fase final del playoff, en Primera Nacional masculina, y ahí estamos peleando para ver si llegamos. Bueno, en cuanto al femenino, nosotros nos hemos marcado pues el ir partido a partido, ¿vale? Llevamos ya 3 o 4 partidos y bueno, de momento estamos dando la cara en todos los partidos. Y bueno, es equipo nuevo, conociéndonos y poco a poco pues creando dinámicas. Y Jordi, ¿cómo afrontas el reto de estar en División de Honor con el Sant Feliu? Bueno, a ver, el reto es muy bonito porque siempre he sido de Sant Feliu desde pequeño y el equipo que tengo la verdad es que está acompañando bastante bien, estamos entrenando muy bien y la ilusión es máxima. Y Fran, ¿cómo llevas lo de ser el nuevo director técnico de waterpolo? Muy bien, muy ilusionado, con muchas ganas de seguir. Al inicio de temporada está yendo todo bastante bien y bueno, con una idea clara de mejorar mucho desde abajo, desde la base y proyectando hacia arriba lo máximo que podamos. ¿Y qué ideas os gustaría desenvolupar dentro del club? Me gustaría poder mejorar mucho las categorías a nivel de calidad de entreno y mejora de entreno desde abajo, desde las categorías más pequeñas, para tener una mayor proyección hacia arriba y que los primeros equipos al cual somos responsables que también tengan unas mejores condiciones de entrenamiento. Bueno, la idea es un proyecto que hemos realizado con Fran, con Isaac, con la Junta Directiva a medio largo plazo, ¿vale? De que el Club Natación Sant Feliu pues siga creciendo dentro de nuestra infraestructura, que esperamos al cabo del tiempo poder tener más agua y esto pues nos dará mayores frutos, pero siempre y cuando empezando desde abajo y contando mucho con las categorías del club. ¿Y qué impresiones habéis tenido en estas primeras tomas de contacto con los jugadores y jugadoras? La primera parte de temporada con el primer equipo masculino las sensaciones son muy buenas, todo el mundo está súper comprometido, los jugadores más veteranos como los más jóvenes, todos comprometidos a muchísimo nivel y jugando a un buen nivel, aunque todavía nos queda muchísimo por trabajar. Bueno, el equipo femenino, tanto el femenino como el masculino, la verdad es que hicimos una convivencia, un stage en Madrid, ¿vale? Lo cual ayudó pues, a unir lo que son los dos equipos, ¿vale? En esto la idea fue de Fran, ¿vale? Yo, bueno, encantado de la vida. También nos llegamos categorías como la infantil y la cadete, y la verdad es que muy bien, pero con todas las categorías, no solo con las absolutos. O sea, creemos que ha habido un cambio muy radical en cuanto a entrenos, tanto de las categorías como de los equipos absolutos, y es para mejor. ¿Y podríais explicarnos cómo enfocáis los entrenos de cara a los partidos? Nosotros enfocamos los entrenos acercándonos lo máximo, preparando lo máximo a lo que va a ser el partido en el fin de semana, preparándonos tanto tácticamente como físicamente, y en el día a día intentamos intentar pulir o reducir el máximo número de fallos posibles para en el partido no fallar lo más mínimo. Bueno, nosotros prácticamente es igual, o sea, intentamos tener la mayor condición física posible. Empezamos a trabajar desde el lunes, ¿vale? Siempre con visionados de partidos y luego a raíz del equipo contrario y de intentamos minimizar nuestros errores y maximizar nuestras, digamos, cosas buenas que podamos tener. ¿Y qué creéis que se necesita para ser un buen jugador de waterpolo? Tener mucha ilusión, tener mucho compromiso, muchas ganas de mejorar cada día y querer comprometerse lo máximo en los entrenos para poder llegar al más alto nivel de cada uno. Bueno, sobre todo lo que ha dicho él y sacrificio, mucho sacrificio. Es un deporte que engancha desde pequeñito, que empezamos prácticamente desde los 7-8 años ya a hacer la captación de los prebenjamines y a raíz de ahí pues tenerlos enganchados tanto a ellos como a los padres. Vale, y ahora para acabar, ¿cómo os veis a final de temporada a nivel de clasificación? Yo, como he dicho antes, nuestro objetivo es ir al playoff y me veo en el playoff. A partir del playoff, jugar los partidos a morir para aspirar a cotas más altas. Bueno, nosotros seguir creciendo como equipo, o sea, no te voy a poner una clasificación porque es que ni la sé ahora ni hasta que no acabe, o sea, no puedo hacer de adivino, pero la intención es estar lo más arriba posible, para eso estamos entrenando y trabajando y a raíz de esto, pues al final la clasificación será la que dicte sentencia.